hablar de los determinantes de mortalidad en pacientes con shock séptico ingresados en la unidad de cuidados intensivos polivalente. Buenos días. Ante todo, muchas gracias al Comité Técnico de la SAIU por recoger nuestro trabajo para ser presentado como comunicación oral, que no era nada fácil. Agradecer a mis compañeros, sobre todo al doctor Rodríguez Yáñez, que sin inscripción se ha venido desde Cádiz para acompañarme, porque me ha ayudado enormemente en mi trabajo, y sobre todo a mi esposa, que me ha sufrido mucho. Cito a Diego Salgado y Carlos Rodríguez en su capítulo 40 del Tratado para Residentes sobre bacteriemia, sepsis y shock séptico, en el que dice que el shock séptico se produce cuando el agente infeccioso, sus toxinas y o la liberación a la circulación de los mediadores de la inflamación producen una descompensación cardiovascular caracterizada por un shock distributivo con hipotensión, disminución de las resistencias vasculares sistémicas y gasto cardíaco elevado, con la consiguiente alteración del metabolismo y muerte celular a nivel de diversos órganos que lleva a la muerte o al síndrome de disfunción multiorgánico. Dicho esto, la mortalidad en pacientes con shock séptico permanece elevada en más del 40% a pesar de la aplicación de las recomendaciones y la adherencia a las guías de prácticas críticas existentes. Como objetivo nos marcamos el análisis de los factores determinantes de esta mortalidad de los pacientes con shock séptico ingresados en nuestra unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Puerto Real, dotado de 11 boxes individuales. Utilizamos como método un estudio observacional retrospectivo en el que se incluyeron los pacientes ingresados por un tiempo superior a 72 horas con diagnóstico de shock séptico durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2012 y el 30 de junio de 2013, es decir, 13 meses. Se utilizó el paquete estadístico de Recomander, la descriptiva media, es decir, más o menos la abreviación estándar para las variables cuantitativas, y la chi cuadrado para la observación de variables cualitativas, con un intervalo de confianza del 95% y con una significación estadística P inferior a 0,05. Y se tuvieron en cuenta datos como edad y género, procedencia, estancia en el UCI en el hospital, el origen del foco infeccioso y factores de riesgo, el APH2, el SOFA 24 y 72 horas, la determinación de procalcitonina 24, 48 y 72 horas, el manejo o no de ventilación mecánica y hemodiafiltración venovenosa continua, los cultivos, gérmenes y antibióticos utilizados. Como resultados, podemos empezar a ver que, tras incluir a 25 pacientes, de ellos 9 mujeres y 16 hombres, con una N de pacientes que resultaron vivos al final de su proceso, de 12, independientemente del sexo, y 13 éxitos, pudimos ver que, con una edad media de 59,12 años, 15 el menor y 81 el más longevo, el 56% de ellos tenía algún tipo de inmunosupresión, como depresión. De ellos, 8 recibían tratamiento con quimioterapia y 6 tratamiento inmunosupresor. El resto de factores de riesgo no fueron significativos, incluido el origen de la infección, tan solo destacar entre ellos el origen respiratorio entre los éxitos. El 56% del global de los pacientes recibieron ventilación mecánica durante aproximadamente 5,2 días y el 36% fue sobrevenido de hemodiafiltración venovenosa continua. Igualmente resultaron significativos el SOFA 72 horas, como vemos en el gráfico, en la tabla, y sobre todo, la reducción de la procalcitonina a las 72 horas. En el 32% de los pacientes no se aisló ningún germen. De todos los cultivos positivos, el hemocultivo lo fue en el 53%, y entre los gérmenes aislados destacan la Klebsiella pneumoniae y la Escherichia coli con un 16,66% en cada uno de ellos en los pacientes vivos, y el MALSA, como no podía ser de otra manera, en los pacientes muertos con un 15,38%. Entre los antibióticos, el más usado y con mejores resultados clínicos resultó ser la piperacilina, tazobactam, seguido del linezolid y el metronidazol. La primera de ellas lo fue efectivo en 10 de los 12 pacientes vivos de nuestro estudio. La mortalidad global de nuestros pacientes fue del 52%.
Y, un poco resumiendo, decir que la inmunodepresión y la ventilación mecánica resultaron ser factores independientes de mortalidad con una P inferior a 0,036, un riesgo relativo de 6,66 y un intervalo de confianza del 95% en ambos casos. La no reducción de la procalcitonina y el SOFA a 72 horas se asociaron con una mayor mortalidad, con una P inferior a 0,001 y 0,028 respectivamente. Y la reducción de la procalcitonina a las 72 horas por encima del 63% presentó un 100% de supervivencia en nuestros pacientes. Como conclusión, debemos decir que, como ya hemos dicho, la inmunodepresión y la necesidad de ventilación mecánica fueron los factores fundamentales asociados a la mortalidad de nuestros pacientes. Y por último, que la reducción de la procalcitonina a las 72 horas es un buen predictor de supervivencia en el caso del shock séptico. Gracias. Nuestra última ponente de esta mesa